Gracias. Qué linda experiencia poder dar esta charla acá en la UTN, que para mí es una casa, digamos, y me hace acordar un poco cuando empecé mi carrera en la facultad, hace muchos años atrás. En esa época era joven y tenía pelo largo. Bueno, en realidad no tenía pelo largo, pero era joven, digamos. Y cuando arranqué la carrera, arranqué casi sin pensarlo, porque en realidad estaba estudiando algo que yo hacía diariamente, que era desarmar cosas, investigar cosas. Yo quería investigar, aprender a desarrollar algo, hacer cambios. Entonces la ingeniería para mí era algo natural, ¿sí? Hoy a la mañana hubo una charla que hablaba justamente de que habría que buscar ingenieros en el jardín de infantes o científicos en los jardines de infantes, y yo no conocía esa charla y coincido un montón con respecto a eso. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que nos hacen de base, que tienen que ver con cómo nos formamos. Y nos formamos de chiquititos tratando de conocer experiencias, de averiguar cosas. Y cuando yo arranqué la carrera, estudiaba ingeniería electrónica, me encontré con algo que no conocía, pero empezaba a sonar y me hacía ruido. Y ese algo se llamaba la ingeniería social. Y todas las ingenierías tienen algo en común, todas las ingenierías tienen algo en común, sin duda, que si yo les pregunto a ustedes, seguramente me van a decir, sí, tienen análisis matemático, álgebra, probabilidad estadística, química. Sí, pero además de eso tienen una base fundamental, que es, a ninguno de todos nosotros nos gusta hablar con las personas. Si no, estudiaríamos sociología, humanidades y más. Estudiamos ingeniería porque nos gusta estar en los laboratorios, nos gusta aprender sobre eso, y ahí nos vamos formando en la carrera, ¿sí? Entonces, ¿cómo podía ser que exista algo que se llama ingeniería social? No tiene sentido. ¿Qué es la ingeniería social? Y preguntando y hablando, acuérdense que en esa época no existía Google, entonces uno le podía preguntar a Google, che, ¿qué es la ingeniería social? Tratando de averiguar un poquitito de qué se trataba, me encontré con definiciones que hablaban sobre el engaño, sobre el arte de engañar a las personas. La ingeniería social se trata de eso, de convencer al otro de que él nos tiene que dar lo que nosotros realmente queremos. Y es así que uno empieza a recordar anécdotas. En Argentina conocemos el cuento del tío, es un cuento clásico. De hecho, ¿hace cuánto existe el cuento del tío? Desde que existen los tíos, toda la vida existió el cuento del tío. Y va a seguir existiendo el cuento del tío toda la vida. Y también conocemos la famosa frase que es, te quieren vender un buzón, digamos, ¿sí? Pero la pregunta del millón ¿es posible que alguien te venda un buzón? Sí, de hecho hay dos personas que vendieron la Torre Eiffel hace muchos años atrás, digamos, 2 veces. O sea, la Torre Eiffel se la vendieron 2 veces a 2 personas distintas. Entonces, quiere decir que este tipo de engaños se producen. Pero si la ingeniería social es eso, es el cuento del tío, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué podríamos analizarlo? Porque en realidad la ingeniería social tiene mucho del ámbito del ingeniero, mucho del hecho de planificar, mucho de conocer, mucho de observar, mucho de desarrollar estrategias y mucho de producir, ¿sí? Entonces es ahí cuando empezamos a ver que hay un enfoque totalmente distinto, en donde, por ejemplo, no es solamente convencer al otro de que me compre algo o de regalarle algo y que lo utilice para algo que no le debería servir, digamos, ¿sí? Sino que también es tratar de encontrar las formas de hacer que las cosas normales se alteren por procesos humanos, no por procesos tecnológicos. Es decir, que buscamos la falla en algo en donde las personas están haciendo una actividad normal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo que si ustedes buscan en los libros de ingeniería social o buscan en internet, hoy sí pueden buscar en Google, van a encontrar ejemplos típicos como las impresoras de las empresas que dejan los papeles, la gente manda a imprimir y nadie lo va a buscar, o van a encontrar ejemplos relacionados con las fotocopiadoras y los tachos de basura repletos con contratos al lado, o información confidenciales, o legajos, o resúmenes de cuenta, o un montón de información que la tenemos disponible en los hoteles, en las empresas, en todos lados. O en algunos lados la van a asociar con el caso de ejemplos como los de la película de Nueve Reinas, ¿sí? El caso del timbre, el caso del bar y montones de ejemplos que tienen que ver con estafas comunes. Pero, ¿qué pasa si nosotros podemos combinar eso con la tecnología? Ahí es donde nuestra potencia es inimaginable. Y ahí empiezan a aparecer figuras más conocidas, como el caso del phishing. Yo te mando un mail diciéndote que soy alguien para que hagas clic en algún lado y te robo información y demás. ¿Sí? O empiezan a aparecer casos como estafas como la de esta, la del quien te admite, en donde te dice, yo soy capaz de decirte quién es el turro de tu amigo que no te tiene admitido en el Messenger, digamos. ¿Quién de nosotros no querría entrar? Entonces,
Uno cuando empieza a hablar sobre estos temas, empieza a ver que hay todo un mundo. Hay un mundo con tecnología y hay un mundo sin tecnología. Entonces, ¿cómo lo asociamos? ¿Cómo lo relacionamos? ¿Por qué funciona? ¿Por qué el cuento del tío no desapareció? ¿Por qué sigue pasando? Si yo hoy en los diarios o en los medios sigo viendo ejemplos del caso del cuento del tío, ¿por qué no termina de una vez? Y la película esta es de hace muchos años atrás, ¿sí? Y la respuesta en realidad es bastante sencilla y en realidad se basa en algunos principios básicos que ni siquiera tienen que ver con áreas de tecnología. Yo les voy a contar una anécdota primero y después vamos a introducir más. Uno, en mi profesión, se dedica a tratar de probar los controles de seguridad de las empresas. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es tratar de evadir esos controles para ver si funcionan o no funcionan, técnicamente y humanamente, digamos, ¿sí? Una típica prueba que yo hago es cuando voy muchas veces a una empresa y en esa empresa abajo hay un control de seguridad y el control de seguridad toma nota de quién soy yo y me registra el número de serie de la notebook y hacemos todo el trámite el mismo día. Algo que habitualmente hago es, me quedo charlando con el de seguridad. ¿Sí? Cada vez que voy y le hablo y le pregunto cosas y le pregunto cómo anda y le digo, che, siempre tenés que tomar nota de lo mismo. O sea, y así uno va generando una relación. Entonces a la quinta, sexta vez que uno va, muchas veces termina pasando sin que lo revisen. Porque dicen, hola, ¿cómo andás? Vos que sos el simpático que viene y me habla, todos pasan de largo. Entonces vos pasás. En una de las pruebas yo hice eso, pasé y me fui al cuarto piso, que era donde estaba la oficina de mi cliente. Cuando llego al cuarto piso, no había ningún guardia de seguridad porque no acostumbran en la mayoría de las empresas a tener guardia de seguridad en todos los pisos. Entonces voy y empiezo a recorrer los pasillos. Obviamente, si todo el mundo me ve, me va a ver extraño, alguno va a decir, che, pará, ¿vos quién sos? Caminando por acá. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me senté en una sala de reuniones. ¿Sí? Me senté, abrí en la puerta, entré a la sala de reuniones, estaba vacía, abrí mi notebook, me senté y puse cara de estar trabajando seriamente. Y así dejé pasar todo el día. ¿Sí? Cuando se hicieron las 6 de la tarde, la gente se levantó y se fue. Y veían a ese tipo raro que estaba sentado y que le brillaba algo en la cabeza, digamos, pero era una persona más. Podía ser un consultor, podía ser un auditor. A nadie le llamó la atención que haya una persona trabajando ahí. Entonces, cuando todos ellos se fueron, ¿yo qué hice? Me levanté y empecé a pasar por todos los escritorios a revisar los papeles que la gente dejaba arriba de los escritorios, ¿sí? Y a levantar la información que estaba en los tachos de basura. Entonces pasé por recursos humanos, me levanté la información de tacho de basura, pasé. Y así me llegó un montón de información confidencial de esa empresa, que después obviamente se informó. Estas técnicas que son tan sencillas, esto es la ingeniería social, es tratar de hacer que las cosas parezcan normales, ¿sí? Que parezcan normales, pero de alguna manera lograr que la otra persona confíe en nosotros. Entonces el ingeniero social tiene que aprovechar dos factores que son fundamentales. Uno de ellos es la oportunidad y la otra son las emociones. Y para eso me voy a referir a lo que decía antes. La ingeniería social es posible gracias a algo que tiene que ver con nosotros como personas. Dale Carnegie es un famoso escritor que ha hecho varios libros. Escribió un libro muy interesante que es Cómo hacer amigos e influir en las personas. Y él dice que hay 6 formas de influir en los demás, que son las 6 que están listadas. Y son 6 formas que de hecho no se enseñan en ingeniería, no se enseñan en una carrera de ingeniero social, ¿sí? Sino que se enseñan en las carreras de comercio, ¿sí? Es decir, para poder vender, vos tenés que por lo menos cumplir con estas 6 principios. Por ejemplo, si vos le querés vender algo a alguien, no le gruñas porque no te lo va a comprar. O sea, sonreíle, sea atento, sea amable, hablale por su nombre, preocupate por lo que él te está contando. Por ejemplo, esto, si hubiera comerciales acá no lo diríamos, pero como nos están mirando solamente ingenieros no pasa nada, digamos, ¿sí? Imagínense que ustedes van a una reunión de trabajo y la otra persona les dice, no, hoy no pude venir porque mi hijo estaba enfermo, entonces no pude venir a tiempo. Entonces el comercial, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que, como función natural, es recordar que esa persona tiene un hijo chico? Entonces la próxima vez que lo viene a visitar dice, che, ¿cómo está tu hijo? Típica pregunta, digamos, ¿sí? Que tiene que ver, algunos desde que lo hacen humanamente y otros que lo hacen como una forma de trabajo. Ahora bien, si todo esto está relacionado con las emociones, ¿qué significa? Es que si yo puedo realmente entender cómo está una persona, puedo manipular lo que esa persona hace. Y si esa persona puede entender cómo yo me manejo, esa persona puede modificar mi comportamiento. Entonces, el gran efecto del tema de la ingeniería social es poder manipular el entendimiento de las personas. Y les voy a contar una anécdota un poco más vieja. Yo era muy chiquito, pero me acuerdo de esa época. Mi papá, que ya no está, tenía un negocio de electrónica que daba a la calle.
¿sí? Un negocio, un taller de electrónica. Y nosotros vivíamos en una ciudad en donde era una ciudad grande, pero todavía en esa época se conocía a la gente, entre todos. Entonces mi papá conocía al comisario, conocía a los bomberos, aparte mi papá era muy colaborador. Y una vez llega el comisario, que era un hombre grandote, realmente grandote, llega al negocio de mi papá vestido de civil. Estamos hablando hace muchos años atrás. El comisario era un fumador terrible, tenía una voz ronca, muy fuerte, y era una persona muy chistosa, realmente muy chistosa. Entonces, cuando llega al negocio de mi papá, se baja, recuerden el detalle que estaba de civil, mira por la vidriera y ve que del otro lado había un montón de gente dentro del negocio. Entonces, ¿qué hace? Se sube la remera así y muestra el arma, la deja bien visible, y abre la puerta de golpe y dice: Caracciolo, si no me pagás lo que me debes, empiezo los tiros. Toda la gente que estaba ahí tiraron todos para atrás, y mi papá empezó a hacer gestos con la mano y no le salía ni una palabra. Yo estaba ahí, no entendía nada, pero mi papá hacía gestos hasta que el comisario se empezó a reír y la gente igual se fue, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mi papá sabía que era una broma, sabía que no le debía plata, sabía que era un amigo, sabía que no iba a disparar, entendía la situación, pero no pudo reaccionar, ¿sí? No pudo reaccionar porque fue algo inesperado, ¿sí? Es así como muchos de los ataques se dan de una forma en donde el cambio de las emociones en un determinado momento provocan que vos hagas cosas que no estás dispuesto a hacer en otra situación o que sabés que tenés que actuar de una determinada manera. De hecho, ustedes deben haber escuchado todos los casos de los secuestros express, esos llamados telefónicos que dicen: mire, su hijo, su hermano tuvo un accidente, y de repente esa conversación de tuvo un accidente y está en el hospital y yo soy un médico, o soy un policía, o soy lo que fuera, se convierte en: lo tengo secuestrado, si no me lo mandaste corto un dedo y te lo mando en pedazos, ¿sí? Ese tipo de conversaciones tienen un giro terrible, digamos, un giro abismal, en donde se convierte de algo totalmente calmo a algo súper violento. Y en ese cambio a algo violento empiezan a hacer preguntas y a meter palabras una tras de la otra con imágenes que a vos te llegan a la cabeza directamente, y vos recordás o te empezás a imaginar situaciones que tienen que ver con tu familiar que puede estar en un aprieto y no pensás. Y como no pensás, esa persona en el medio te va haciendo las preguntas que quiere saber, como por ejemplo los datos del nombre, dónde vivís, etcétera, etcétera, y los logran obtener. Pero si ustedes le preguntan a todas esas víctimas de estos casos al final del día: ¿vos le dijiste algún dato? Todos te aseguran que no dijeron nada, pero definitivamente no dijeron nada. Y no hay forma de hacerles entender de que ellos realmente sí lo dijeron. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta, reaccionaron de una determinada manera. Hoy hubo una charla en donde hablaban sobre, por ejemplo, una caída, cuando te caías al agua, si reaccionás o no reaccionás, que tenés dos formas de reaccionar, digamos, diferentes. Y de esto se trata en la ingeniería social, es justamente entender que un atacante tiene que controlar eso. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aprendemos a defendernos? ¿Qué pasa si nosotros entendemos que no es el problema el mail, sino el problema es el cómo? O sea que si hoy es por mail, mañana va a ser por mensaje de texto, después va a ser por otro método. No importa la herramienta, sino que lo que importa es que lo que está tratando de controlar es nuestra mente. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar un freno. Es simplemente eso. Hay un psicólogo social que decía que las técnicas que utilizan de persuasión, las técnicas de demanda directa o demanda indirecta, que es involucrarme en el ejemplo o hacerme partícipe del ejemplo, digamos, hacer que la víctima sea la solución de un problema que en realidad no existe, digamos, todas esas técnicas están construidas con herramientas que en realidad cada uno de nosotros poseemos, ¿sí? Nada más que el ingeniero social, el que nos trata de sacar la información, la utiliza de maneras no éticas, digamos, o sea, trata de perjudicarnos. Pero en realidad son herramientas que nosotros tenemos. Y las fotos anteriores, en realidad, están reflejando algo que nos pasa a diario. O sea, mi hijo sabe perfectamente cuándo tiene que venir a pedirme algo. O sea, si él me ve enojado, no me viene a pedir un caramelo. ¿Sí? Ahora, si él me ve contento, viene y me empieza a hacer bromas. Y si no, viene y se siente y me dice: papi, ¿sí? Y ya está. Entonces él controla la situación desde muy chiquitito, y esto es algo que es natural en nosotros. Por lo cual, no es algo ajeno, no es algo que solamente los malos pueden hacer. Los malos lo van a usar con fines malos. Los malos seguramente nos pueden perjudicar mucho, pero la realidad es que si nosotros controlamos nuestras emociones y sabemos entender que ante un momento complejo, lo primero que necesitamos hacer es calmarnos y pensar, digamos, ¿sí? Si hacemos eso, vamos a ser mucho menos
posibles víctimas, digamos, dentro de este tipo de ejemplos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, si necesitas algo, solo pídelo, el secreto del éxito está en la manera de pedirlo. Y esto es un ejemplo que siempre damos en el caso de cuando uno compra algo online. Si yo compro algo online y llega el momento de hacer la transacción, y la transacción, ¿dónde la hacemos? Seguimos los consejos que tienen todos los sitios de transacciones online, dice que te lo entreguen en un lugar público. Quiero ver cómo les entregan una heladera en un lugar público, pero supongamos que es una notebook y lo vamos a traer en un lugar público. Nos juntamos en el bar. Entonces, cuando estamos los dos sentados en el bar, yo le tengo que dar la plata y él me tiene que dar la notebook, ¿sí? Entonces, cuando él me da la notebook está todo bárbaro, porque es re normal que en los bares haya gente con las notebooks abiertas, entonces que uno la mire, que el otro la mire, no pasa nada, no se nota que es una compra de notebooks. Pero en el momento de sacar la plata, ¿qué hacemos? Sacamos la plata y empezamos a mirar a todo el mundo, a ver si alguno nos está mirando, y si no nos está mirando, pasamos la plata por abajo de la mesa, si todos escondidos. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta todos que estamos haciendo una transacción. ¿Por qué? Porque en realidad un ejercicio muy común es que si yo estoy hablando con él y tengo la mirada centrada en una persona, la vista está prestando atención a todo lo que pasa alrededor, pero como todo lo que pasa alrededor es natural, ¿sí? Es normal, está dentro de los parámetros normales, no me llaman la atención. Ahora, si una de las personas se para, yo la voy a ver, aunque se pare de aquel lado, ¿sí? Si una persona suelta algo, yo voy a prestar atención. Si una persona se agacha para pagar, yo voy a mirar, ¿sí? Ahora, si la transacción pasa arriba de la mesa como algo natural, no la voy a mirar. Si te pasé un salero o te pasé plata, no se notó. ¿Se entiende la diferencia? Ahí está el gran tema. Y esto, para nosotros en seguridad, para los que trabajamos en seguridad informática, es lo que conocemos como el efecto mariposa. Porque a veces un solo detalle que pueda llegar a cometer una víctima, ¿sí?, le puede permitir a un atacante comprometer directamente a una empresa o comprometer directamente a todas nosotros, a todas nuestras familias, digamos, depende del objetivo cual sea. Por lo cual basta que yo dé una sola información para que él construya todo el ataque en línea y me vaya sacando todo lo que él necesita y a partir de ahí empezar un grave problema. Hay una frase de Einstein que a mí me encanta, es una de mis frases de cabecera. ¿Por qué cuento esta frase? Porque yo estudio temas de ingeniería social hace por lo menos 15 años, hace mucho tiempo que estudio ingeniería social, por lo cual ustedes pueden pensar que es casi imposible estafarme, pero no. En realidad, yo una vez quise vender un fondo de comercio y no me expliquen cómo, perdí plata. No sé cómo, porque yo lo vendía, así que yo pagué, no entiendo qué pasó, pero me estafaron. ¿Sí? ¿Por qué me estafaron? Porque me agarraron en un lugar que yo no conocía. El objetivo de esta charla es hacerles entender cómo funciona este tipo de técnica de ataque y saber que si somos objetivo igual vamos a ser víctima. El tema es que no seamos víctima de cualquiera que esté pasando por nosotros y nos agarre, ¿sí? Entonces aprendamos a defendernos, ¿cómo? Entendiendo cuál es el problema y no echándole la culpa a una tecnología dada. Gracias.